Mis amados hermanos, buenos días, hermanas, buenos días. Ya sé que levantados desde temprano, buscando a nuestro Dios, regocijándonos en su gracia, en su presencia, seguimos en la fortaleza que Él nos da cada mañana. Inicio con un salmo, no es para que usted lo busque ahí en casa, pero sí para que se lo grabe en su corazón, lo lleve en su mente y cabalgue con Él cada día de su vida. Dice la palabra, Salmo 128, versículo 5, el Señor te bendiga desde Sión, desde Sión. Hay otra porción de la Escritura que dice, desde su santuario te envíe ayuda. Pero al menos este salmo nos hace vibrar en nuestro corazón con estas palabras. El Señor te bendiga desde Sión. Sión, la santa morada, el lugar del Altísimo, y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Entonces en esta mañana, que la paz de nuestro Señor, la gracia, el perdón de Cristo dado para nosotros desde la eternidad, sea la ayuda, sea la fortaleza y sea el aliento que nos levante y que nos lleve siempre en su propósito, ese propósito eterno que será establecido y llevará paso a paso de nuestra vida el cumplimiento de su obra y de su perfecta voluntad. Vamos a ir por favor bajo la titularidad de este día, Él te ayudará, nos ayudará, al libro del profeta Isaías capítulo 46 versículo 10. Vamos a tocar solamente dos porciones de la escritura por el tiempo. Isaías 46, 10. Este Dios eterno que desde su santuario nos bendice, también habla de sí mismo por medio del profeta Isaías y nos dice, yo llamo 46:10, yo anuncio desde el principio las cosas que han de acontecer. Es un texto que hemos leído, releído, pero que cada día de nuestra vida viene a ser como un eco que se impacta en nuestro corazón. Yo anuncio desde el principio las cosas que han de acontecer al final y hablo anticipadamente acerca de las que no han sido hechas. Mi propósito permanecerá. Así lo dicen también otras versiones. Yo estoy leyendo la versión siríaca, la Peshita. Mi propósito permanecerá y haré todo lo que me plazca. Mi propósito permanecerá y haré todo lo que me plazca. Versículo 11. Yo llamo del oriente a un ave de rapiña y desde una tierra lejana al hombre de mi propósito. Obviamente viene hablando de Ciro a partir del capítulo 45. Las figuras o los símiles de las aves de rapiña son los reyes que vendrían a mermar la vida de Israel. Pero todo esto dentro del propósito de Dios. Ciertamente vendrá del oriente un ave de rapiña, desde una tierra lejana llamaré al hombre de mi propósito, lo haré venir, yo lo he planeado y también lo haré. ¿Qué es el propósito? Le decía en días anteriores, cuando nosotros vamos a la escritura en el original, propósito es presentar, es un plan. Yo lo he determinado, dijo el Señor, y yo lo haré. Y lo anuncia desde antes, para que nosotros podamos caminar en la seguridad de que en ese propósito que vamos avanzando en el Señor, se cumplirá. Y quisiera tocar una historia muy hermosa que se encuentra en el libro de Esther, capítulo 2, versículo 2, y nos habla de acerca de la joven Hades o Edes o Esther, una muchacha huérfana, padre, madre, recogida por su tío, que en apariencia su vida caminaba en un despropósito, pero más allá de la situación de su vida, la mano de Dios hermosa y bondadosa posándose sobre ella, para que no solamente ella tuviera una vida de bendición, sino que ella misma fuera un instrumento de bendición para sus hermanos. En el capítulo 2, versículo 7,
Igual, un texto leído, releído por nosotros, pero que nos lleva a saber y a conocer cómo el propósito de Dios se cumple y cómo la ayuda de Dios viene en cada momento de nuestra vida. Y vamos a ver la gracia de Dios que se anticipa para ella. Dice el versículo 7 que había creado, en este caso Mardoqueo, a Edes, la cual es Esther, hija de un tío de él, ya que ella era joven huérfana de padre y madre, y la joven era de hermoso aspecto y de bello rostro. Aún así, siendo de bello aspecto, sin embargo, su condición era la misma, huérfana. Al morir su padre y su madre, Mardoqueo la adoptó como hija. Y nosotros vamos, en este caso, a ver que simplemente un tío tomó en la actitud de su corazón bondadosa de recogerla, pero más allá de esa actitud está un propósito de Dios que estaba siendo establecido. Muchas veces nosotros nos preguntamos, pobre niño, pobre niña, ¿qué irá a hacer de su vida? Va a hacer lo que Dios quiera, porque el que camina bajo el propósito de Dios, hay una mano bondadosa del Señor que se manifiesta a través de Mardoqueo, que se manifiesta a través aún de una hija de Faraón que recoge a un niño sobre las aguas y que lo lleva a habitar en su palacio. Aún en cada circunstancia, como las que acabo de mencionar, que Dios actúa por los medios y las condiciones más inverosímiles o más insignificantes, pero que ahí está la mano bondadosa de nuestro Dios. En este caso, la mano de Dios, a través de Mardoqueo, recoge a esta muchacha y la vida de ella no termina allí, sino que paralelamente a los acontecimientos de tristeza o a los acontecimientos que estaban ocurriendo de haber perdido a su padre y a su madre, paralelamente a esos acontecimientos, el rey Asuero, que había ofrecido un banquete a las 126 provincias y que hacían una cantidad de días festivos, su esposa, la reina Basti, le desaira y entonces es destituida. Y en ese preciso momento, en ese tiempo en el cual llega Asuero en ese propósito de Dios, a ese mismo tiempo esta niña queda huérfana, es recogida por Mardoqueo y empieza a entretejerse una historia para su vida que jamás ella hubiera pensado. Ella hubiera pensado que caminaba en un despropósito, que la vida así continuaba y no sabía que la mano de Dios estaba con ella para ayudarle. Así continúa y dice la escritura que vino la orden del rey para que buscaran a jóvenes de hermoso aspecto para que llegaran a ser constituidas como reina. Ahora, si nos basamos en las leyes de aquel imperio, habremos de ver que el imperio medo-persa era un imperio que tenía tolerancia hacia todo tipo de creencia o de religión. En aquel entonces se abrió una posibilidad para que una persona extranjera pudiera acceder al palacio del rey. No sucedía así en otras culturas. Pero ¿por qué sucedió aquí de esta manera? En el caso de los faraones egipcios era el descendiente directo del faraón quien quedaba. Pero en este caso, Dios en ese tiempo abrió el tiempo en el espacio de los reinados para que una joven perteneciente al reino, que los judíos pertenecían a ese reino, pudiera llegar y pudiera participar. Es así como dice que al escucharse, versículo 8, la disposición del rey y su orden a ser reunidas muchas doncellas en el palacio de Susa ante Hegai el eunuco, también Esther fue llevada al palacio ante el custodio de las mujeres. Probablemente pensaríamos nosotros que no tendría ninguna posibilidad, pero fíjense lo que sucedió en la narrativa que nos otorga el versículo 9. Y la joven agradó a sus ojos y encontró favor ante él. ¿Quién le encaminó? ¿Por medio de quién encontró esta gracia y este favor? Por medio de Dios que llevaba conduciendo su vida. Dios le estaba ayudando. ¿Por qué?
porque había un propósito. Aún en las cosas más complicadas de nuestra vida, hay un propósito de Dios en aquello que se está gestando, en aquello que estamos viviendo. Nunca perdamos de vista esta situación. Muchas veces pensamos que las aflicciones, las enfermedades, las tribulaciones, los problemas, las situaciones que nos hacen perder en esta tierra algo, pensamos que todo está fuera de la mano de Dios. Y no es verdad. Dios tiene control de todas las cosas. Su propósito, dijo el profeta Isaías, será establecido. Y todo lo que yo quiero haré, lo prosperaré. Y aunque ella no veía la prosperidad, en este caso Esther, estaba siendo prosperada aún en la adversidad y en la dificultad. Y esto es algo que necesitamos aprender en nuestra vida. Aún en la adversidad estamos siendo prosperados. Aún en la pérdida estamos obteniendo ganancia. Aún en la aflicción estamos obteniendo un enorme peso de gloria que se está gestando en nuestra alma para que sea conformada conforme al carácter de Cristo. Y aquí lo que vería, no solamente ella y su tío Mardoqueo, sino también el pueblo de Israel, que en medio de esa aflicción y de esa dificultad, ellos desterrados habrían de ver nuevamente la mano de Dios protegiéndoles, guardándoles y viendo cómo Él les ayudaría. ¿En qué les ayudaría? Él se estaba anticipando, nuestro Dios, al acontecimiento posterior del exterminio de los judíos, preparando, así como preparó a Moisés, preparando a esta joven para que dentro de ese reino ellos pudieran ser salvados. Y si, hermanos, nos trasladamos a una y otra historia de la Biblia, vamos a ver este mismo patrón de ayuda de parte de nuestro Dios, sacrificando aún o sometiendo a aflicción a un José para salvar a su pueblo después y cumplir sus promesas, sometiendo a su hijo mismo a la humillación, al padecimiento, al sufrimiento en esta tierra para después salvarnos a nosotros. Ese es nuestro Dios, que tiene un propósito en todo lo que hace, aún en las situaciones que nosotros pensamos que son de aflicción, que son de pérdida, como en el caso de la pérdida de Esther, de su padre y de su madre, pero sin embargo Dios haciendo de su vida un instrumento de bendición y de salvación para su pueblo. Encuentra gracia, dice el versículo 9. La joven halló gracia ante los ojos de Hegai. Entonces se apresuró a asignarle su tratamiento de belleza. En el versículo 11 dice que su tío, como cualquiera de nosotros, en la preocupación de aquellos que queremos, que amamos, dice que se paseaba cada día frente al atrio de las mujeres a fin de informarse de la situación de Esther y de qué estaba haciendo. Siempre el sentido de cuidado, la noción o el sentido de protección nos lleva a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Lo que estaba sucediendo es que Dios estaba ejecutando su plan. Dios estaba obrando su bello propósito por medio de aquella joven. Mardoqueo quería saber cómo le iba a ella y no sabía que lo que Dios estaba haciendo llegaría a ser mucho más excelente de la buena obra que Él hizo. Muchas veces nosotros hacemos obras. Muchas veces sentimos en el corazón ayudar a alguien y pensamos que somos nosotros. En realidad es Dios quien lo está haciendo. Este varón justo, piadoso, recibió a su sobrina y no sabía que en realidad al estar recibiendo estaba a su sobrina, en realidad estaba recibiendo la salvación de Dios y su futuro a reinar y tener una posición en el reino a través de esta o de este pequeño gesto grande en todo sentido para él. Cuando llegó el turno, dice el versículo 12, a una de las jóvenes de presentarse ante el rey Asuero, después de cumplir los 12 días que eran sometidas para su tratamiento de belleza, así era, dice, como cada joven, versículo 13, se presentaba ante el rey, se le proporcionaba todo lo que ella pedía que llevaría. Así se presentaba ante el rey. Versículo 15, dice que cuando llegó el turno a Esther, hija de Abgel, tío Mardoqueo, a quien
la había adoptado como hija, dice que nada pidió excepto lo que le dio Hegai. Fíjense, no había posibilidades. Quizá otra joven hubieran pedido lo mejor de las marcas, de la época en cuanto a cosméticos. Ella no pidió nada, solamente lo que le dijo Hegai, el eunuco. Entonces estaba contra toda posibilidad de poder competir de la mejor manera con las demás jóvenes. Sin embargo, no es lo que tengamos, no es con lo que nos vistamos, no es el esfuerzo o cómo lo vamos a hacer para poder obtener un favor. El favor viene de Dios. ¿Por qué? Porque caminamos en ese propósito. Entonces dice que nuevamente Esther, versículo 15 final, encontraba favor a los ojos de todos los que la veían. Es la gracia que Dios pone en nosotros. Es el favor que encontramos ante otros porque Dios lo pone cumpliendo ese propósito que desde antes se había establecido. Y ellos estaban caminando en ese propósito de Dios. Ahora, en el versículo 17, vamos a ver cómo bajo la mano de Dios, el rey, dice la Escritura, amó a Esther más que a todas las otras mujeres y ella encontró más favor delante de él que todas las doncellas. Las otras encontraron favor, pero esta fue la preciosa, la escogida, la que encontró gracia. Todas las demás, indudablemente que eran mujeres bellas, pero no es la belleza, es la gracia que Dios pone en una mujer lo que agradó al rey. ¿Por qué somos agradados o nosotros en Dios? ¿O por qué Dios se agrada en nosotros? Por la gracia que recibimos de Cristo. Es la gracia de Dios puesta en nosotros por Dios lo que hace que las cosas nos ayuden. Y ella dice, fíjese qué hermosura, después de ser una niña huérfana, dice que le fue puesto en su cabeza la corona real y ella fue coronada reina en lugar de Vasti. La plebeya, la huérfana, llegando a un lugar honroso de posición por la gracia y bendición de Dios. Pero después las cosas cambiaron, las cosas se complicaron. Ustedes saben cómo Amán quiso exterminar a ese pueblo judío y ofreció, traducido en nuestros días, 4.212 millones de pesos, convertido en estos tiempos. 4.212 millones a la tesorería por el exterminio de todos los judíos y por quedarse en la segunda posición después del rey. Ustedes saben la historia que sucedió. Va Mardoqueo, le pide ayuda, ella siente, y nos trasladamos por favor al capítulo 4, Padre Santo, nos trasladamos al capítulo 4, versículo 7, y vamos a ver allí, hermanos amados, vamos a terminar con esta porción hermosa. Esa cantidad de plata había sido dada. Entonces fue Mardoqueo, su tío, a pedir ayuda a ella. Titubeó. Le dijo, tú sabes que el que se presenta delante del rey sin ser anunciada, le sobreviene la muerte. Entonces, las palabras de Mardoqueo, su tío, en aquel momento hicieron reflexionar no solamente su corazón, sino su mente. Si tú guardas silencio en este tiempo, el alivio y el rescate de los judíos vendrá de otro lugar. Y quién sabe si para este tiempo fuiste llamada y acercada al reino. Acercada al reino por ese propósito de Dios. ¿Qué sucedió? Ella hace lo que todos debiéramos hacer. Ve a reunir a mi pueblo, a los judíos, y que hagan ayuno por mí. No solamente que oren, hagan ayuno por mí y que suceda lo que tiene que suceder. Y al final, hermano, lo encontramos. ¿Qué sucedió? Que ella fue puesta en el reino, encontró nuevamente gracia en ese propósito de Dios. ¿Qué quieres, reina Esther? Y no solamente eso, sino que aquellos enemigos de los judíos fueron destruidos y Mardoqueo, que había sido destinado para la horca, en lugar de una horca le fue entregado un trono y a través de ese trono el judío que honró a Dios
pudo ser puesto en autoridad y fue un instrumento de bendición y de liberación para su pueblo. De tal manera que aquel día de lamento, aquel día de muerte, se convirtió en un día de regocijo, en un día de vida que se sigue celebrando en la historia del pueblo judío hasta hoy. Esa fue su historia. Y nosotros hoy, en el propósito de Dios, podemos nuevamente reescribir una historia para nosotros. Ellos cuentan la suya, nosotros contamos este día la nuestra. Le damos gracias a Dios, bendecimos a nuestro Dios, porque desde ayuda Él nos enviará desde su santuario. Ayuda de Él vendrá desde el lugar de los cielos, así como la encontró Esther. No importa su situación, no importa mi situación, no importa mi condición, mi posición social. Siempre Dios, en cada circunstancia de nuestra vida, abrirá paso porque su propósito será establecido. Padre, te damos gracias por tu bendición. No importa la edad, Señor. No importa la condición social. No importa, Señor, la circunstancia. No importa el reino, Señor, si es poderoso o si es falto de poder. No importa. Lo importante, Señor, es que tú eres nuestra ayuda y que en ti todo propósito será establecido. Gracias, Padre. En esa confianza y en esa seguridad caminamos hoy y siempre. Algunos huérfanos, algunos con padres todavía hasta nuestros días, algunos, Señor, caminando en la soledad de las calles, en la solitaria carretera, en un parque, donde quiera que nos encontremos, Señor. Allí un propósito tuyo es establecido para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, una disculpa, tenía el reloj atrás, no me di cuenta del tiempo. El Señor les bendiga, les ayude y que el propósito de Dios establecido en cada uno de nosotros te ayude a ver esa gracia de Dios que te está esperando. ¿En dónde? En el siguiente paso. Dios te bendiga, un abrazo, cuídense.